Ahí está. Muy bien, buenos días, hermanos. Pues hoy me dieron bastante tiempo para poder hablar. Me dijeron que puedo hablar 45 minutos. Así que... Pero pues como llegamos tarde y veo que todos ven para allá, que todos tienen calor y quieren meterse al agua, pues vamos a tomar un poco menos. Así que no se preocupen. Solamente saquen sus Biblias y vamos a tratar de explicar algo. Tal vez muchos, cuando nunca han estado en un evento de estos, se preguntan, pero pues ¿por qué bautizan a la gente? En el contexto en el que nosotros vivimos, normalmente los que se bautizan son los bebés, ¿no? En el contexto del que venimos y decimos, pero no, pues este hombre ya casi se muere y apenas lo van a bautizar, ¿no? O no, pues ya está muy grande para que lo bauticen. Y a veces es motivo de como, pues para algunos que nunca han escuchado o nunca han visto, es como, qué extraños que son esos cristianos que van a la iglesia, ¿no? Qué extraños son los que van, los de la religión, ¿no? Se bautizan ya siendo bien abuelitos o ya muy grandes. Pero pues hoy vamos a tratar de explicar un poco de qué se trata esto del bautismo. ¿Por qué nosotros en un momento vamos a meter a alguien allá al agua y se va a bautizar? ¿Es alguna costumbre que alguien nos enseñó? ¿Es algún tipo de ritual que nosotros practicamos? Es como que, no, pues a alguien se le ocurrió y dijo, no, pues vamos a bañar a este amigo que anda medio mugroso por ahí para que se limpie un poco, ¿no? ¿De qué se trata el bautismo? ¿Qué quiere decir esto del bautismo? ¿Por qué nosotros lo hacemos? ¿Por qué lo practicamos? Bueno, pues, para comenzar, vamos a ver dónde dice esto que las personas tienen que bautizarse. Vamos a ver Mateo, capítulo 28. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. ¿Ya están ahí? Mateo 28, 18 al 20. Hoy no va a ser una predicación como normalmente la hacemos. Tomamos un pasaje y estudiamos ese pasaje. Ahora pues vamos a ir saltando por varios pasajes de la Biblia para tratar de explicar un poco acerca del bautismo. Entonces estamos en Mateo 28, 18 al 20. Dice de esta manera la palabra de Dios. Estamos leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús aquí, para este momento Jesús había muerto, había resucitado, estaba a punto de ascender a los cielos, de vuelta con su Padre, y se acerca a hablar con sus discípulos. Y les da, pues, casi las últimas instrucciones que les iba a dar mientras estaba presente físicamente con ellos. Seguramente ahí estaba Pedro y Juan y pues varios de sus discípulos, todos sus discípulos. Y entonces les empieza a decir, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y les va a dar esta instrucción. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Una de las primeras instrucciones es, vayan y hagan discípulos. Vayan y predíquenles el evangelio a las personas para que crean en mí como su Salvador y sean mis discípulos, sean mis seguidores. Dice luego, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Y aquí está la instrucción, la instrucción que nosotros también vamos a seguir ahora. Porque esa instrucción no solamente era para Pedro y para Juan y para Jacobo que estaban en ese momento, sino para cada discípulo que iba a venir tenía que seguir cumpliendo la misma orden, el mismo mandato. Hagan discípulos y después de que hayan creído en el Evangelio, bautícenlos. Ahora, ¿qué quiere decir esto del bautismo? ¿Qué quiere decir la palabra bautismo? Bueno, pues esta palabra estaba leyendo un poco, no lo sabía hasta que lo leí. Dice que quiere decir sumergir o hundir. Eso quiere decir la palabra bautismo. Viene de una palabra griega que significa sumergir o hundir. Tiene esos dos significados que pues, prácticamente son sinónimos. Sumergir o hundir. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra sumergir? ¿Alguien sabe? Pues sumergir, ¿no? No tiene otro significado más que ese. Ahí, también puede ser. Tenemos algo ahí, lo sumergimos, lo ponemos abajo del agua o de cualquier líquido. Eso quiere decir sumergir. Por lo tanto, ¿cómo se debe practicar el bautismo? Según lo que dice la Biblia, según el significado de esta palabra. Tiene que ser por sumergiendo a una persona. O también se dice por inmersión. Meter algo, un cuerpo, no necesariamente una persona, pero un cuerpo debajo de cualquier líquido. Hundirlo. Y sale bien mojado. No es como cuando, no sé si alguien ha hecho esas manzanas caramelizadas. Tienen que fundir algún caramelo, ponen un palo en la manzana y ¿qué hacen? Ahí está la olla con el líquido bien caliente. ¿Y qué hacen? Sumergen la manzana y ¿cómo sale? Bañadita de ese caramelo, ¿no? Y te lo quieres comer rápido. Entonces, de eso se trata el bautismo. Eso quiere decir esta palabra. Quiere decir sumergir o hundir. Por lo tanto, nosotros practicamos este tipo de bautismo, que es el bautismo que la Biblia, pues dice, sumergir a una persona. Y en casos muy especiales, también se hace de otras maneras. Como por ejemplo, cuando una persona está enferma, tiene algún problema de salud y no se puede practicar ese tipo de bautismo, entonces se hace de una manera diferente. No por desobediente, sino por un caso especial. Como por ejemplo, hoy vamos a ver dos tipos de bautismos. El que vamos a sumergir a una persona ahí y va a salir otra vez. Y otro tipo de bautismo que vamos a ver luego. Pero se va a practicar, ¿por qué? Porque nuestro hermano tiene un problema de salud que no puede sumergirse completamente en el agua. No es que no le guste el agua, no se vayan a equivocar, sino porque es un caso especial. Por eso. Bueno, entonces, normalmente el bautismo se hace por inmersión. Abajo del agua y sale nuevamente. Bueno, entonces ya vimos qué quiere decir la palabra bautismo. ¿Qué quiere decir, dijimos? Sumergir o hundir. Bueno, ¿y qué es lo que estamos representando en el bautismo? ¿Es solamente porque queremos darle un baño al hermano porque lo hacemos de esa manera? No, sino que este bautismo tiene un significado. Nos va a identificar con Cristo. Siempre hemos dicho que el bautismo es un acto de obediencia y es un acto donde se da testimonio público de nuestra fe. Los hermanos que hoy se van a bautizar es como que se están parando delante de la iglesia, recordando que la iglesia no es el edificio donde nos reunimos o el cuarto donde nos vamos a hacer nuestras reuniones, sino la iglesia somos nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, nuestros hermanos al ratito se van a parar delante de nosotros y cuando se estén bautizando es como que nos están diciendo: yo he creído en Cristo como mi Salvador. Yo me identifico con Él en su muerte, en su sepultura, en su resurrección.
yo me identifico con su iglesia. Soy parte de ustedes. De eso se trata el bautismo. Entonces vamos a ver unos pequeños versículos. Vamos a Romanos. La carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 6. Romanos 6, del 1 al 4. Está escribiendo el apóstol Pablo y dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aquí está hablando del bautismo, pero no necesariamente de este bautismo, sino del bautismo en el momento en el que nosotros creímos, somos bautizados en Cristo. Somos, de alguna manera, introducidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, esto que vamos a hacer es una representación de algo que ya ha sucedido, que ya ha pasado en la vida de todo aquel que ha creído en Cristo. Por ejemplo, cuando David se bautizó, supongo, estoy seguro que así fue, cuando a él lo bautizaron estaba dando testimonio público de algo que ya antes había sucedido. En el momento que él había creído en Cristo como su Salvador, en ese momento él se estaba identificando con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces esto es algo que va a representar lo que ya pasó. Vamos a ver, por ejemplo, el versículo 3 y 4. ¿Qué es lo que dice? Ahí mismo del capítulo 6. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces lo que va a suceder en un momento aquí, va a ser algo, no sé si todos hayan visto un bautismo, tal vez algunos de los que están aquí, ¿no? Pero tal vez el hermano Eduardo, David, no sé, se van a meter ahí o aquí, no sé, en el agua, y va a pasar alguien. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a tomarla, le van a tapar la nariz y la van a sumergir completamente, representando que esta persona ha muerto a su vida antigua, ha muerto a los pecados junto con Cristo. Va a ser sepultada, por decirlo así, cuando entra el agua. Y cuando vuelva a salir otra vez, estamos representando que esta persona ha resucitado con Cristo en una vida nueva, en una vida transformada, en una vida cambiada. Eso no sucede cuando te metes a esta agua. Eso sucede cuando crees en Cristo. Esta agua no tiene poder para limpiar tus pecados. Solamente va a ser una representación, como dije, de lo que ya ha pasado. Cuando crees en Cristo, mueres a tus propios deseos, mueres a tus pecados y resucitas, como dice aquí, en novedad de vida. Una vida nueva, una vida renovada, una vida cambiada por la sangre, por el poder de Dios, por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que ha sucedido en la vida de cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. ¿Y ahora seguimos pecando? Pues sí, seguimos pecando porque somos pecadores. Pero ahora luchamos con el pecado que nos asedia todos los días. Tratamos de evitarlo, tratamos de huir de él. Anteriormente, cuando no creíamos en Cristo y cuando no nos importaba nada del Evangelio, nos complacíamos en esos pecados. Nos deleitábamos en esos pecados. Buscábamos la manera de cometer esos pecados. Pero ahora, aunque el pecado nos sigue atrayendo y seguimos cayendo todavía, tratamos de evitarlo. Un predicador bien famoso dijo: el pecado que antes amabas ahora lo aborreces y tratas de evitarlo a toda costa. De eso se trata. Hemos muerto
a nuestros pecados y hemos resucitado en una vida nueva, que ya no ama el pecado, sino que lucha contra ese pecado todos los días. El bautismo nos identifica con Cristo, no solamente en su muerte, no solamente en su sepultura, sino, como ya dijimos, también en su resurrección. Es lo que dice el versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Ahora otra pregunta. Como ya dijimos, ¿por qué debe bautizarse el cristiano entonces? Bueno, ya lo vimos, porque es un mandato de parte de Cristo. Es un mandato de parte de aquel que murió por nosotros. Por naturaleza nosotros somos desobedientes, somos pecadores. Nuestra mamá nos manda hacer algo y ¿qué decimos cuando somos niños? Tal vez no decimos nada, pero simplemente no lo hacemos. Porque así somos. Dijo el del Facebook, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? ¿Para qué me mandan? Ay, mamá, ya sabes cómo soy, ¿para qué me mandas? Y ya sabes que pues, no voy a obedecer. Somos así. Y hay muchos cristianos que pues seguimos desobedientes y decimos, no, pues yo ya creí en Cristo. Sí, yo sé que Él es mi Salvador. Él es mi Rey, Él es mi Señor, pero pues bautizarme como que no, todavía no. Ya después de 2 o 3 años. Pero Jesús dijo, hagan discípulos, cuando crean, bautícenlos. Si eres cristiano, si has creído en Cristo y no te has bautizado, ¿qué estás haciendo? Pues estás desobedeciendo. Y es necesario que obedezcas al Rey. No cualquier Rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Jesucristo, al que murió por todos nosotros en la cruz del Calvario, al que derramó su sangre para nuestra salvación. No es poco, es desobediencia a tu Salvador. Es desobediencia a mi Salvador. Así que, pues tal vez en esta oportunidad dijiste, no quiero. Dentro de poco tiempo, si el Señor permite, tal vez nuevamente tengamos piscinas y agua fresquecita y quieras obedecerle al Rey. ¿Por qué un cristiano debe bautizarse? Como ya dijo Mateo 28, 19 a 20, porque es un mandamiento de Cristo. Bueno, vamos a seguir porque tengo 6 hojas todavía y pues ya me queda poco tiempo. Y como ya dijimos también, cuando un cristiano se bautiza, da testimonio público de que ha creído en Cristo. Yo soy cristiano, por eso me bautizo. Otra de las razones, vamos a encontrarla en Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 16. Mateo 3, del 13 al 16. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán. El Jordán era un río que pasaba por ahí en las tierras donde Jesús vivía. Dice, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Cuál es otra razón por la que el cristiano debe bautizarse? Porque Jesús, aquel que dio esa orden de bautizarse, también se bautizó. Él también lo hizo. Por lo tanto, sus discípulos también deben bautizarse, así como su Señor. Vamos a ver otra cosa. Ahora, ¿por qué solamente los cristianos se bautizan? ¿Por qué solamente los que han creído en Jesús se bautizan? ¿Por qué no podemos pues traer a un señor que está por ahí y decir, oye, ¿te quieres bautizar? Y si dice sí, sale, vamos a meterlo al agua y ya bautizado. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué solamente los creyentes tienen que bautizarse? Bueno, vamos a ver
¿Qué dice, por ejemplo, Hechos capítulo 8, el versículo 12? Hechos capítulo 8, versículo 12. Bueno, vamos a 2:41. Bueno, vamos ahí. Hechos 8:12, dice así. Bueno, vamos desde el 9, porque si no, no entendemos. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria y pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, es decir, el Evangelio, y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Vamos a Hechos 2:41 ahora. Aquí Pedro está predicando delante de mucha gente. Dice desde el 37, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Cuando dice los que habían recibido su palabra, es decir, los que habían creído en el Evangelio de Cristo, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados. Primero creyeron y después los bautizaron. Escucharon el Evangelio, Dios despertó en ellos la fe para que creyeran en ese Evangelio y después de eso fueron bautizados. ¿Por qué solamente se bautizan los cristianos? Pues porque la Biblia dice que así debe ser. Escucharon, creyeron y fueron bautizados. Pues casi estamos terminando. ¿Cuáles son las bendiciones o cuáles son los beneficios que trae este bautismo? ¿Hay algo que yo pueda obtener de eso de bautizarme? ¿Qué pasa conmigo? ¿En qué me beneficia? Bueno, pues estás obedeciendo a Cristo. Una de las más grandes bendiciones es poder obedecer a Cristo. Otra cosa, vamos a ver, por ejemplo, Marcos, el Evangelio de Marcos, 1:9 al 15. Dice: sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Uno de los beneficios que te da el ser bautizado es poder servir al Señor públicamente. Antes de su bautismo, Jesús, pues seguramente sí hacía cosas, pero no delante de todos. Pero después de ser bautizado, el Señor salió libremente y empezó a predicar el Evangelio. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Después de bautizarte puedes
servir al Señor en un ministerio públicamente. Es uno de los beneficios, por decirlo así, que el bautismo te da. Y hay ideas falsas también en cuanto al bautismo. Algunos dicen que el bautismo que esas aguas que están ahí pueden limpiar tus pecados. Algunos dicen que el bautismo tiene que ser en un río donde el agua corre, porque solamente así esas aguas lavan tus pecados y se van hasta donde el agua llegue. La Biblia dice que no. La Biblia dice que solamente la sangre de Cristo puede limpiar tus pecados. Solamente por medio de la fe puedes llegar a ser salvo. El bautismo, como ya vimos, es un acto de obediencia. Es un acto donde tú das testimonio público de que ya has creído en Jesús. Es un acto donde tú te identificas con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Pero esto no te da salvación. Algunos dicen, no, pues yo ya me voy a bautizar porque no me quiero ir al infierno. Puedes bautizarte 1 y 1000 veces, pero igual así te vas a ir al infierno si no has creído en Cristo. ¿Cuál es la única manera de ser salvo? Bueno, para ser salvo necesita estar en peligro. Necesita haber una amenaza sobre ti para decir, necesito salvación. Y si no comprendes la amenaza que hay sobre ti, bueno, no es una amenaza, más bien es una sentencia de muerte, muerte eterna. La Biblia dice que a causa de nuestros pecados manifestaciones de pecado podemos decir como mentiras, chismes, asesinatos y cosas más graves. Pero dejemos simplemente con las mentiras, que todas las hemos dicho alguna vez. Y no solamente una vez, sino infinidad de veces, y a veces seguimos diciéndolas todavía, aunque sabemos que no debemos hacerlo. Mentimos simplemente. Esa mentira, ese pecado, trae una sentencia de muerte sobre ti. La Biblia dice que todo aquel que ha pecado merece la muerte. Así que hay muerte sobre ti. Hay un infierno que te está esperando con la boca abierta, listo para tragarte. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué va a pasar contigo? Bueno, pues la Biblia dice que no solamente hay muerte para ti, sino que en Cristo hay esperanza. Tienes una esperanza y verdaderamente es una sola. Solamente es Cristo y no hay otra. No hay bautismo que pueda salvarte. No hay congregación que pueda salvarte. Comunidad Gracia Redentora no va a poder salvarte. El único que te salva es Cristo. Solamente poniendo tu fe en Cristo, creyendo en Cristo, que tú vas a poder ser salvo de esa muerte que te espera, de ese infierno que te espera por toda la eternidad. Así que vamos a pedirle al Señor que pueda salvarte si no has creído. Si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo, hoy puede ser el día en que Dios lo salve. ¿Qué necesitas hacer? Pues no necesitas bautizarte. No necesitas ir a las reuniones todos los días para poder ser salvo. No necesitas leer la Biblia de tapa a tapa para ser salvo. Solamente necesitas escuchar el Evangelio y creer en ese Evangelio, que Cristo puede salvarte para llegar a ser salvo. La Biblia dice, hay una parte en Isaías, creo que es donde dice, el Señor está hablando y dice, mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. No hay otra cosa que hacer que ver al Señor y creer en Él. Creer que Cristo es el único y suficiente Salvador. Y hoy puede ser el día en que Dios te salve. Así que te invito a orar y te invito a que si no has creído en Cristo, pídele a Dios que te salve, pídele a Dios que te dé fe para creer en ese Cristo que vino a morir por ti en la cruz del Calvario. Sí, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Gracias por esta mañana, gracias porque nos permites estar en este lugar. Gracias por tu palabra, gracias por nuestros hermanos que se van a bautizar en unos momentos más, que han sido obedientes a tu voz, obedientes a tu palabra, han creído en el Evangelio y ahora quieren dar testimonio público de que lo han hecho, Señor. Te pedimos que todos los días nos ayudes a caminar en una vida nueva, no solamente a ellos, sino a nosotros también, porque estamos tan necesitados como ellos, Padre. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Levántanos cuando nosotros caigamos, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria, para tu honra todos los días de nuestra vida, Padre. Y si hay personas aquí que todavía no han creído en Cristo como su Salvador, te pedimos que toques sus vidas, Padre, que toques sus corazones y puedas darles una vida nueva, que puedas darles fe para que
vean a Cristo como el único camino que tienen para ser salvos, Señor. Tu palabra dice que una eterna condenación les espera a aquellos que rechazan a tu Hijo. Pero te pido por cada uno de los que están aquí, Padre, y que no han creído en Jesús, que tú les des fe, Señor. Que tú abras sus ojos y que puedan ver a Jesús en toda su gloria, Padre. Que puedan verlo como su única y última esperanza, Señor. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Muy oportuna la palabra que compartió nuestro hermano Adolfo, y me quedé con una frase que apenas dijo, que hay esperanza en Cristo, ¿verdad? Hay esperanza en Cristo, eso es lo que creemos, ese es el fundamento de nuestra fe, y lo que vamos a ver ahora es el testimonio, es la respuesta de dos personas que han encontrado esperanza en Cristo y van a tomar ese siguiente paso de obediencia, precisamente porque han encontrado esperanza en Cristo, y hoy van a hacer público su fe en Él. Así que vamos ahora a pasar al tiempo de los bautismos. Así que les pido por favor que donde está esa bocina y el hermano Eduardo, que vayamos pasando allá para ser testigos de ese evento tan importante. Así que por favor vayan pasando ahí, hermanos.